El 21 de febrero de 2026, Willie Colon respiraba con dificultad en una habitación blanca del Bronx. Oficialmente era una complicación respiratoria. Pero en esa habitación el aire pesaba más que el diagnóstico. La luz fría del hospital caía sobre su rostro, mientras el sonido del monitor cardíaco marcaba un ritmo lento, constante, implacable. Afuera, el pasillo estaba en silencio. No había cámaras, no había aplausos, no había trombones. Solo el eco de una vida que se apagaba lejos del escenario. Su esposa, Julia Colon Craig, sostenía su mano, no como la esposa de una leyenda, sino como la mujer que conocía sus miedos más profundos, la mujer que escuchó confesiones que nadie más escuchó, la mujer que hoy, con la voz quebrada, comienza a revelar el secreto que él nunca quiso que supieras, porque detrás del ícono de la salsa, había un hombre marcado por el abandono. Había un hijo que cargó la herida de una madre que murió dejando una ausencia imposible de llenar. Había un padre que temía repetir la historia con sus propios hijos. Y había una herencia que, en cuestión de horas, comenzó a convertirse en el centro de una tensión silenciosa. En esa habitación no solo moría un artista, moría el guardián de un silencio que duraría décadas. Julia lo miró por última vez, y entendió que con ese último aliento también se iba una parte de la verdad. Una verdad que durante años permaneció protegida por amor y por miedo. El mundo escuchará la versión oficial, pero lo que realmente ocurrió en esas últimas horas es algo que apenas comienza a revelarse. Y esta noche, mientras la música sigue sonando en cada rincón del planeta, la historia íntima detrás de ese nombre comienza a salir de la sombra. Julia no soltó su mano ni un segundo. El monitor marcaba un ritmo cada vez más espaciado, como si el tiempo mismo estuviera cansado. En la habitación apenas se oía el murmullo lejano de pasos médicos y el susurro del oxígeno entrando y saliendo con dificultad. Pero dentro de esa escena clínica y fría, lo que realmente estaba ocurriendo era invisible. No era solo el final de una vida, era el cierre de un silencio. Ella sabía que el mundo hablaría de su legado, de los discos, de los escenarios, de la historia que escribió en la música latina, pero nadie hablaría de las noches en que él se despertaba sobresaltado. Nadie hablaría del miedo que lo acompañaba cuando la casa quedaba en silencio. Nadie hablaría del peso que cargaba en el pecho, incluso antes de que su respiración comenzara a fallar, porque el secreto que nunca quiso que supieras no tenía que ver con fama ni con dinero. Tenía que ver con miedo. Willie Colon, el hombre fuerte del trombón, el arquitecto de himnos que atravesaron generaciones, tenía un temor que lo perseguía desde la infancia: convertirse en ausencia, convertirse en recuerdo antes de tiempo, convertirse en una sombra para sus propios hijos. Y mientras el monitor seguía marcando ese ritmo lento, Julia recordó la conversación que tuvieron horas antes. Él no habló de contratos, no habló de premios, no habló de su nombre, habló de la familia. «Prométeme que no dejarás que se separen», le dijo en voz baja, casi como si temiera que el hospital mismo escuchara. En esas palabras no había dramatismo, había súplica, porque aunque el mundo veía una carrera sólida, una figura imponente, dentro de casa, había una historia más frágil, una cadena de dolor que marcaría 3 generaciones si no se detenía a tiempo. Sus hijos estaban allí, cada uno procesando el momento a su manera, uno en silencio absoluto, otro con la mirada perdida, otro caminando de un lado a otro en el pasillo, ninguno preparado para despedirse del hombre que, pese a sus silencios, siempre intentó ser presente. La relación entre ellos no fue perfecta, hubo giras, hubo ausencias inevitables. Hubo momentos en que la música ocupó más espacio que la mesa familiar, pero también hubo abrazos sinceros, consejos firmes, miradas de orgullo cuando nadie más estaba mirando. Julia sabía que él había intentado romper el ciclo que lo marcó de niño, ese ciclo de distancia emocional, ese vacío que dejó la pérdida temprana de su madre, esa herida que lo empujó a refugiarse en el sonido metálico del trombón, como si cada nota pudiera llenar lo que faltaba. Pero el dolor no desaparece solo porque uno tenga éxito. Y ahora, mientras su respiración se hacía más lenta, Julia entendía que el verdadero legado no estaba en los discos, sino en la unidad. Ella le preguntó si tenía miedo. Él negó con la cabeza. «No le tengo miedo a morir», respondió. «Le tengo miedo a dejar cosas sin decir». Ese fue el verdadero peso que lo acompañaba en sus últimas horas. Durante el traslado al hospital, permaneció consciente. Apretaba la mano de Julia con fuerza inesperada. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, repetía una idea constante: unidad. En la habitación, ya conectado a máquinas, pidió ver a sus hijos uno por uno. No hubo grandes discursos,
No hubo declaraciones grandilocuentes, solo miradas largas, profundas, como si estuviera grabando en su memoria cada rostro. Y allí ocurrió algo que Julia no había contado hasta ahora. Cuando el médico salió unos minutos, Willy la miró fijamente y dijo: «Hay conversaciones que postergué demasiado». Ella supo de inmediato a qué se refería. No eran secretos escandalosos, no había dobles vidas ni revelaciones oscuras. Lo que había eran emociones no expresadas con claridad, expectativas no discutidas, decisiones financieras que, aunque hechas con buena intención, no fueron explicadas con la transparencia que ahora consideraba necesaria. Parte de su patrimonio estaba estructurado para proteger a la familia a largo plazo, pero también existían acuerdos firmados años atrás, cuando la realidad era distinta. Regalías compartidas, participaciones que se activaban bajo condiciones específicas. Nada ilegal, nada oculto en la sombra, pero sí lo suficientemente complejo como para generar preguntas si no se comprendía bien. Y Willy temía que esas preguntas se convirtieran en sospechas. Ese era el golpe que nadie esperaba. No un escándalo, sino la posibilidad de malentendidos. Julia recuerda que él le susurró: «Explícales todo, no dejes espacios vacíos». El espacio vacío, ese fue siempre su mayor miedo. El vacío que deja una madre cuando muere, el vacío que deja un padre cuando no está, el vacío que deja el silencio cuando se evita una conversación. Minutos antes de que su respiración se debilitara por completo, hizo un último esfuerzo para incorporarse ligeramente. Miró a su familia, y con voz casi imperceptible dijo: «Perdón si alguna vez no supe decirlo». Esa fue su despedida. No fue teatral, fue honesta. Julia sostiene esa frase como un tesoro doloroso, porque en esas palabras había reconocimiento, había humildad, había humanidad. Después, todo ocurrió con la rapidez cruel de los hospitales: alarmas suaves, movimientos precisos, indicaciones técnicas, y finalmente, el sonido continuo que marcó el final. En las horas siguientes, mientras el mundo comenzaba a enterarse, Julia tomó una decisión silenciosa. No permitiría que el legado emocional se distorsionara. Por eso ahora habla. Revela que en los últimos meses, él había estado reflexionando más que nunca, que revisaba documentos con frecuencia, que preguntaba por detalles que antes delegaba, que mostraba una urgencia tranquila por ordenar, aclarar, explicar, no porque esperara morir, sino porque intuía que el tiempo es frágil. También confiesa algo que pocos sabían. En privado, Willy dudaba de sí mismo más de lo que el público imaginaría. Se preguntaba si había sido suficientemente presente, si había sabido equilibrar el artista y el padre, si el apellido era un privilegio o una carga para sus hijos. Esa inseguridad no debilitaba su carácter, lo humanizaba. Y ahora, en este segundo día sin él, la familia comienza a sentarse alrededor de la mesa con documentos abiertos, no como adversarios, sino como custodios de una voluntad clara: entenderlo todo. Las conversaciones son tensas, sí, hay emociones a flor de piel. Hay lágrimas inesperadas, pero también hay una determinación común: romper el patrón. Julia observa a sus hijos debatir con respeto, explicar, preguntar, escuchar, y comprende que, en cierto modo, la confesión final de Willy está funcionando. El miedo que él tenía, que la herencia generara distancia, está siendo enfrentado con diálogo. No hay guerra, hay vulnerabilidad. Ella respira profundo, y finalmente comparte la última revelación que guardaba. Horas antes de partir, cuando quedaron solos por un momento, él le dijo: «No soy perfecto, pero intenté no repetir la historia». Esa frase define todo. El ícono puede permanecer inmortal en la música, pero el hombre luchó contra fantasmas invisibles. Ahora la casa ya no se siente suspendida, se siente transformada. El duelo continúa, el dolor es real, la ausencia pesa, pero también hay algo nuevo: transparencia, palabras dichas a tiempo, miradas que ya no evitan. Y mientras el mundo reproduce sus canciones sin saber todo lo que ocurrió en esa habitación blanca del Bronx, dentro de estas paredes se está escribiendo el capítulo más importante de su legado. No el musical, el humano, porque la verdadera revelación no fue un secreto escandaloso, fue esta: que incluso las leyendas tienen miedo, que incluso los íconos dudan, que incluso los hombres fuertes piden perdón. Y esa es la parte de la historia que finalmente está saliendo de la sombra. La casa vuelve a quedarse en silencio cuando cae la noche por segunda vez. Han pasado apenas horas desde que el mundo conoció la noticia, y sin embargo, para la familia, el tiempo parece haberse estirado como si fueran semanas. La realidad todavía no termina de asentarse. Hay flores que comienzan a llegar, mensajes que no dejan de sonar, homenajes improvisados en la puerta, pero dentro, el aire sigue siendo denso.
Y ahora surge una pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Dónde descansará? ¿Será enterrado o cremado? La decisión no es simple, no es logística, es emocional, es simbólica. Julia está sentada en la sala cuando uno de sus hijos rompe el silencio con voz contenida. ¿Qué hubiera querido él? La pregunta se queda suspendida en el aire como una nota larga de trombón que aún no encuentra resolución. Willy no dejó una instrucción estricta sobre eso. No hubo una cláusula fría ni un documento detallado especificando el ritual final. Lo que sí dejó fueron conversaciones, fragmentos, comentarios al pasar, reflexiones que hoy adquieren un peso enorme. Julia recuerda una noche, meses atrás, cuando hablaron del tema casi como una idea lejana. Él dijo que no le preocupaba el cuerpo, que lo que realmente importaba era la memoria, que no quería un espectáculo, que no quería divisiones. Pero también dijo algo más: quiero que la música me acompañe, incluso en el final. No especificó cómo. Eso es lo que ahora los enfrenta a una decisión cargada de significado. El entierro representa permanencia, un lugar físico donde ir, un punto en el mapa donde la familia y los admiradores puedan detenerse, tocar una lápida, dejar flores, un espacio tangible para el duelo. La cremación representa liberación, movimiento, cenizas que pueden descansar en más de un lugar, un símbolo de que el legado no queda anclado a una sola tierra. La discusión no es confrontación, es reflexión profunda. Uno de sus hijos siente que debería haber un lugar fijo, algo que marque historia. Otro piensa que su esencia fue demasiado grande para quedar reducida a una tumba. Otro guarda silencio, procesando. Julia escucha. Ella no quiere decidir desde el impulso, quiere decidir desde la esencia del hombre que conoció lejos de los escenarios. Y en ese momento recuerda otra conversación. En una ocasión, después de un homenaje multitudinario, él regresó a casa y dijo algo que pasó desapercibido entonces. La gente cree que pertenezco a todos, pero yo solo pertenezco aquí. Aquí. La casa, la familia, el círculo íntimo. Esa frase ahora resuena con fuerza, porque el verdadero conflicto no es geográfico, es emocional. Se honra al ícono o se protege al hombre. Mientras tanto afuera, los medios comienzan a especular. Se habla de posibles ceremonias públicas, de homenajes oficiales, de despedidas masivas. El mundo quiere participar del adiós, pero dentro de la casa, el enfoque es otro. Unidad. Esa fue su última petición. Julia decide reunir a todos en la sala, no como portavoz, no como figura central, sino como guardiana de la promesa que le hizo. Les recuerda las palabras del hospital. Les recuerda el miedo a la división. Les recuerda que el verdadero legado no es el lugar donde repose su cuerpo, sino la manera en que ellos atraviesen este momento. La conversación cambia. Ya no se trata de elegir entre entierro o cremación como bandos opuestos. Se trata de entender qué decisión fortalece el vínculo. Uno de los hijos propone algo que transforma el ambiente. Podemos despedirlo juntos, sin importar el formato. No es la tierra o el fuego lo que definirá el final. Es el acuerdo, es el consenso, es la ausencia de resentimiento. Julia siente que, en ese instante, algo se alinea. Como si la energía que él dejó en esa habitación blanca estuviera guiando la conversación. La tensión inicial se suaviza. No hay prisa, no hay imposición. Solo una familia enfrentando el momento más difícil con una claridad que él siempre deseó. Mientras tanto, la tercera generación observa. Los más jóvenes perciben la gravedad, pero también perciben algo más: cohesión. Y ahí está el verdadero triunfo silencioso. No en los titulares, no en las ceremonias, sino en que el apellido no se fracture. Esa noche, Julia vuelve al dormitorio, abre el cajón donde guarda cartas antiguas, encuentra una nota que él escribió hace años, en uno de esos momentos de introspección que solía tener. No es un testamento formal, es una reflexión personal. Habla de legado, habla de música como puente, habla del miedo a repetir patrones, habla de la esperanza de que sus hijos no carguen con culpas heredadas. Y al final, una frase sencilla: si alguna vez me voy, no me lloren como un ídolo, recuérdenme como alguien que intentó hacerlo mejor. Julia cierra los ojos. El final no es cierre, es inicio.